para el año 2027. Una profecía advierte que el mundo como lo conocemos dejará de existir. Pero no es solo una profecía, son tres. Las de una vidente ciega de Bulgaria, las de un exagente de la CIA en su lecho de muerte y las de una mística rusa. Todos predijeron que los tres pilares de nuestra civilización, la tecnología, la economía y la energía, se derrumbarían simultáneamente y que en medio del caos, cuatro bestias se repartirían el poder. Pero lo más impactante es lo que dijeron que surgiría de las cenizas, un nuevo centro para el mundo. Y ese lugar es México. Quédate y descubre por qué estas antiguas profecías señalan a nuestro país como la clave para el futuro de la humanidad. En 2027, un río de fuego cruzará la península en el confín del sol poniente. En el verano de 1996, en un pequeño pueblo de Bulgaria llamado Rupite, una mujer sentada en una vieja silla de madera, con los ojos cerrados, pronunció sus últimas palabras. Su nombre era Vangelia Pandeva Dimitrova, pero el mundo la conocía como Baba Vanga. Entre las frases que dejó aquel día, había una a la que nadie prestó atención. Cuando un río de fuego fluya por la península del confín poniente, cuatro bestias buscarán repartirse esa tierra. Los cronistas que estaban presentes trataron esta frase como una simple metáfora. Quizás la consideraron una exageración poética. Sin embargo, a solo 2 años de distancia, con 2027 en el horizonte, esa frase está siendo desempolvada, y quienes la rescatan dicen al unísono: la península es México, y añaden: las cuatro bestias ya han comenzado a moverse hacia esa tierra. Baba Vanga no era una simple adivina. Nació en 1911, en tierras búlgaras, bajo el Imperio Otomano, y a los 12 años perdió la vista al ser arrastrada por una tormenta de arena. En medio de esa tormenta, algo le fue concedido: la habilidad de ver el mundo no con los ojos, sino con algo más. Ella decía que era un don de Dios. Al principio, la gente a su alrededor se burlaba, pero con el tiempo, nadie pudo seguir riendo. Sucedió en 1942. El zar Boris de Bulgaria fue a buscarla a su casa. El rey de una nación llamando a la puerta de la humilde choza de una campesina ciega. Ese solo hecho nos da una idea de quién era ella. El zar le preguntó por el desenlace de la guerra, y ella respondió que Europa se teñiría de sangre y millones morirían. Efectivamente, poco después, la Segunda Guerra Mundial alcanzó su punto más álgido y Europa sufrió la catástrofe más terrible de su historia. Ese fue solo el comienzo. Las palabras que salieron de su boca se convirtieron, una a una, en realidad ante el mundo. En un registro que dejó para el año 2000, se encuentra esta frase: algo llamado Kursk se hundirá bajo el agua y el mundo entero lo llorará. En aquel entonces, la gente interpretó que la ciudad de Kursk, en el sur de Rusia, sufriría una inundación. De hecho, el pánico cundió y algunos habitantes evacuaron. Pero en agosto del 2000, Kursk no era una ciudad, sino el nombre de un submarino nuclear, el orgullo de la Armada rusa. El submarino Kursk se hundió en el mar de Barents y sus 118 tripulantes fallecieron. El mundo entero lo lamentó, tal como ella lo había dicho, y en 2001 vaticinó: 2 hermanos de América serán atacados por pájaros de acero. Los lobos aullarán desde un arbusto y sangre inocente brotará. El 11 de septiembre de 2001, el mundo se detuvo. 2 aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas de Nueva York, y el presidente de Estados Unidos en ese momento se apellidaba Bush, que en inglés significa arbusto. Los pájaros de acero eran los aviones, los 2 hermanos, las 2 torres. Los lobos eran los terroristas. La gente quedó horrorizada ante la precisión de su profecía. Su lista de predicciones no termina ahí. El desastre nuclear de Chernóbil, la caída de la Unión Soviética, la muerte de la princesa Diana, el gran terremoto y tsunami del sudeste asiático en 2004, la elección de Barack Obama como presidente de Estados Unidos y la pandemia de COVID-19. Todo esto ya estaba contenido en sus palabras, décadas antes de que ocurriera. Falleció en 1996, pero se dice que dejó profecías que se extienden hasta el año 5079. Dentro de ese vasto registro, lo que hoy capta la atención de la gente es una serie de frases que rodean el año 2027, y en el centro de esas frases, extrañamente, se encuentra esa pequeña y remota tierra, México. Pero, ¿por qué México? Baba Vanga nunca mencionó a México por su nombre. Sus profecías siempre fueron así, veladas, envueltas en simbolismo. Sin embargo, sus seguidores y los estudiosos de sus escritos
han puesto el foco en varias frases reveladas en torno a 2026. La Tierra en el confín poniente, la península de las dos caras, el lugar donde se cruza la codicia de los poderosos. Aunque el fuego no arda, toda la Tierra se calentará con su calor. Los expertos interpretan que estas frases señalan un único lugar, la península de las dos caras, una tierra dividida, un país de contrastes, partido entre la luz del progreso y la sombra de la desigualdad, y rodeándolo, las cuatro bestias: Estados Unidos, China, los cárteles europeos y las fuerzas internas de traición. Tomando prestada la expresión de Baba Vanga, la frase "cuatro bestias buscarán repartirse esa tierra" no es una simple teoría de conspiración, sino una realidad geopolítica que se ha repetido durante décadas. Cuando la gente escuchó esta interpretación por primera vez, la consideró una exageración. Pero eso fue antes de ver el mundo de 2026. Baba Vanga dejó muchas predicciones sobre Europa. Una de las más citadas es: los grandes árboles de Europa se sacudirán desde la raíz, y aquellos que vivían bajo su sombra perderán el rumbo. Sus seguidores lo interpretaron como el colapso del orden político europeo. Y, en efecto, para 2025, la guerra en Ucrania ya superaba los 3 años, y la economía de toda Europa gemía bajo la crisis energética y la inflación. Dentro de la OTAN empezaron a oírse crujidos y se plantearon preguntas fundamentales sobre el significado de las alianzas. Los grandes árboles habían comenzado a temblar, pero Baba Vanga fue un paso más allá. Cuando el árbol tiemble, una nueva brasa se encenderá al otro lado del mar. Cuando Occidente flaquee, algo funesto surgirá en el nuevo mundo. Leer esta frase de nuevo hiela la sangre, porque en este preciso instante, en el continente americano, las brasas realmente están empezando a avivarse. Y no solo Baba Vanga profetizó sobre 2027. Aquí debo revelar un hecho sorprendente. Tanto el profeta francés del siglo XVI, Nostradamus, como los sabios de las antiguas culturas mesoamericanas y Baba Vanga señalan un mismo periodo, aunque con ligeras diferencias. Todos apuntan a los años entre 2025 y 2028. 3 fuentes proféticas de diferentes continentes, en diferentes idiomas y épocas, pero señalando en la misma dirección. ¿Podemos llamar a esto una simple coincidencia? Un sabio de los Altos de Chiapas dijo en vida: tras el año del sexto sol, el centro del mundo volverá a estas tierras. Pero antes, la tierra del jaguar temblará con fuerza. El año del sexto sol, según algunas interpretaciones, se alinea con 2025. Si es así, los años 2026 y 2027 que le siguen podrían ser el comienzo de esa anunciada vibración. Nostradamus también dejó escrito hace siglos: cuando nubes cubran la cima de la montaña del este y 2 dunas aparezcan en el mismo cielo, una de ellas caerá sin remedio. 2 lunas, 2 culturas, una sola nación. Quienes descifran estos códigos están llegando a la misma conclusión. Entonces, ¿cuáles son específicamente las profecías que Baba Vanga dejó para México en torno a 2027 en sus registros? Hay 5 frases que captan la mayor atención. La primera: el hueso partido tiene 2 raíces. Si las raíces tiran una de la otra, el hueso duele. Si se sueltan, el hueso muere. Al principio, los escribas búlgaros quedaron perplejos. ¿Qué era el hueso partido? Pero si aplicamos esta frase a la compleja realidad de México, encaja de una manera escalofriante. El hueso partido es México, con sus divisiones internas y su tensa relación con su vecino del norte. Las 2 raíces son las superpotencias que tiran de él. Si las raíces tiran, el hueso duele. Significa que cuanto más se intensifica la competencia entre las grandes potencias, más sufre México. Y la última parte es la más pesada. Si se sueltan, el hueso muere. Una advertencia de que, si una de las partes cede por completo, la identidad de la nación podría desvanecerse. La segunda: el día que el águila, el dragón, el jaguar y la serpiente se reúnan en el cielo, la tierra de la península será llevada a juicio. El águila simboliza a Estados Unidos, el dragón a China, el jaguar a las fuerzas de poder latinoamericanas y la serpiente a las antiguas fuerzas de traición y renacimiento. El día que estas 4 potencias se enfrenten sobre un mismo asunto, ese será el día del juicio para México. Al oír esta profecía, la gente pensó en el escenario de 2027, porque los intereses de estas 4 fuerzas están más enfocados que nunca en esta región. La tercera: habrá llamas sin pólvora.
Caerán muros sin cañones. Una guerra invisible sacudirá la tierra visible. Baba Vanga hablaba de una nueva forma de conflicto que la humanidad aún no había experimentado. Una guerra en la que no vuelan balas, pero las naciones se tambalean. La guerra económica, la guerra de información, la ciberguerra y la guerra tecnológica que vivimos hoy. Y México se encuentra en la primera línea de esa batalla. La cuarta. La nación de la luz intentará devorar a la nación de la sombra, y la nación de la sombra responderá con fuego. La nación de la luz y la de la sombra. La interpretación es clara. La lucha interna entre un México que aspira al progreso, la democracia y el desarrollo, y otro México atrapado en la sombra de la corrupción, la violencia y el aislamiento, el intento de devorar y la respuesta de fuego. Si será un conflicto físico o diplomático, ella no lo dijo. Pero es evidente que la tensión hacia 2027 está creciendo. Y la quinta frase, la que ha dejado sin aliento a más personas. La tierra de la península es pequeña, pero su destino es tan grande como el océano. Según hacia dónde fluya, cambiará el curso de las aguas del mundo. Al principio, la gente se extrañó. ¿Cómo puede el destino de una nación así cambiar el rumbo del mundo? Pero si hoy abrimos un mapa y miramos a México, esas palabras suenan diferentes. México es el puente entre Norte y Sudamérica, entre el Pacífico y el Atlántico. Es la encrucijada donde chocan civilizaciones y potencias. Si la dirección de esa pequeña tierra cambia, el equilibrio del mundo realmente se altera. Si unimos las profecías de Baba Vanga, emerge un gran cuadro. En torno a 2027, México se verá envuelto en un torbellino sin precedentes. Pero este torbellino no empieza de repente, ya ha comenzado. Y para entenderlo, debemos empezar la historia en Europa. Baba Vanga advirtió tempranamente sobre la desolación de Europa. Los campos de Europa se cubrirán de maleza, y en los pueblos que una vez rebosaron de risas, hasta el canto de los pájaros desaparecerá. La velocidad a la que esta profecía se hace realidad es impactante. Con la prolongación de la guerra en Ucrania, Europa experimenta una crisis energética y económica sin precedentes. Las predicciones de que la guerra terminaría en meses quedaron en nada, y el sonido de los cañones no cesa. En ciudades de toda Europa aumentan las voces que se quejan de las dificultades económicas, y el cansancio del apoyo militar se extiende por la clase política. Pero lo más grave es la fisura en la OTAN. Baba Vanga dijo: llegará el día en que, sosteniendo el mismo escudo, mirarán en direcciones diferentes. Esto refleja extrañamente la realidad interna de la OTAN después de 2025, con Estados Unidos alzando aún más la bandera del primero Estados Unidos. El debate sobre el significado y el costo de las alianzas no se detiene. Estamos en una era en la que un líder pregunta públicamente: ¿por qué deberíamos ser el escudo de otros países? La era que Baba Vanga profetizó ya está aquí. Esa fisura se extiende hasta el continente americano, porque a medida que la cohesión de Occidente se debilita, las fuerzas que buscan llenar ese vacío se ponen en movimiento. Baba Vanga dijo: cuanto más pequeño sea el fuego de Occidente, más fuerte soplará el viento del nuevo mundo. La tensión en América Latina aumenta en proporción directa a la disminución de la influencia militar y diplomática de Occidente. Esto no es una profecía, es una realidad en curso. Debemos observar los movimientos de China. Baba Vanga dejó estas palabras sobre China: el dragón amarillo despierta de un largo sueño e intenta ascender al cielo, pero en el cielo ya hay otros ocupando su lugar. Hay una frase que describa con mayor precisión el proceso de China avanzando hacia la hegemonía mundial y otros ocupando su lugar, es decir, el choque con las potencias hegemónicas existentes. Uno de los campos de batalla de este choque es el mar de China Meridional y otro es América Latina. Baba Vanga también dejó una clara referencia a la relación de China con esta región. Cuando la sombra del dragón cubra la península perderá su luz. Una situación en la que la influencia de China abruma a México. Esto no es ajeno a la historia, pero la advertencia de Baba Vanga es que esta situación se está gestando de nuevo. Y el hecho de que el momento de esa advertencia apunte a 2027 es lo que inquieta a la gente. Tampoco podemos pasar por alto el cambio en Estados Unidos. Baba Vanga dijo esto sobre el país: el día que el águila pliegue sus alas, los que estaban debajo de ellas comenzarán a temblar. Que Estados Unidos reduzca su implicación con sus aliados es precisamente ese acto de plegar las alas.
con el fortalecimiento del primero Estados Unidos. Cuestiones como el costo de mantener bases militares, las negociaciones de reparto de la defensa y la fiabilidad de su paraguas protector salen a la superficie simultáneamente. La era en la que México sentía seguridad bajo el ala de Estados Unidos está llegando a su fin. Y Baba Vanga dijo sobre esa situación: cuanto más se aleje el águila, más sola estará la península. Pero una península sola finalmente aprenderá a pararse sobre sus propios pies. Esta frase contiene tanto miedo como esperanza. El miedo a quedarse solo, pero la esperanza de que en esa soledad nazca una verdadera soberanía. Esta frase demuestra que la profecía de Baba Vanga no es un simple presagio de catástrofe. Ahora debemos hablar del norte. Baba Vanga dejó frases especialmente cautelosas sobre el norte de la península. Son más cortas, más oscuras y más directas que otras profecías. La chispa de la tierra helada es pequeña, pero su onda expansiva cruza el mar. Esta única frase lo contiene todo: la desestabilización provocada por el crimen organizado y los conflictos internos. La expresión tierra helada encaja extrañamente, prefiriéndose a zonas de anarquía y desolación. Sin embargo, la chispa que surge de esa tierra cruza el mar y pone en tensión al mundo. Y la advertencia de Baba Vanga es que esa onda expansiva está creciendo hacia 2027. Continuó con estas palabras: cuando lo que ha dormido durante mucho tiempo intente despertar, aparecerán simultáneamente quienes intentan impedirlo y quienes intentan usarlo. ¿Qué significa que lo que ha dormido intente despertar? Podría ser una nueva fase en la lucha por el poder o un cambio drástico en las relaciones sociales. Quienes intentan impedirlo son la comunidad internacional y el statu quo. Quienes intentan usarlo son las grandes potencias que buscan sacar provecho del caos para sus propios intereses. La península está destinada a ser desgarrada en medio. Aquí aparece la frase más citada de las profecías de Baba Vanga: una nación pequeña no debe convertirse en el tablero de juego de las naciones grandes. Una nación que se convierte en tablero de juego no le queda nada cuando el juego termina. Cuando se escuchó por primera vez, nadie sabía que era una advertencia para México de cara a 2027. Pero quienes leen esta frase hoy asienten en silencio. Entre las profecías de Baba Vanga también hay algunas sobre la economía, y se interpreta que esta parte se aplica directamente a México. Las cosas hechas por los artesanos del Nuevo Mundo llenaron el planeta, pero el día que ese mundo se ponga patas arriba, las manos de los artesanos de repente se quedarán sin trabajo. Los artesanos del Nuevo Mundo, países que llenaron el mercado global con manufactura y recursos. México, sin duda, es uno de ellos. Un país que ha llenado el mundo con sus productos. Pero el día que el mundo se ponga patas arriba, las manos de esos artesanos se quedan sin trabajo. Esto no significa una simple recesión económica, sino un cambio de paradigma. De hecho, el mundo se encuentra en un punto de inflexión tecnológico masivo. La inteligencia artificial comienza a reemplazar el trabajo humano. Las cadenas de suministro se reorganizan por la geopolítica. Y las potencias manufactureras tradicionales luchan por encontrar su lugar en el nuevo orden. Puede que el día en que el mundo se ponga patas arriba de Baba Vanga ya haya comenzado. Y lo que su profecía sugiere es que el impacto de este vuelco alcanzará su punto máximo en 2027. Sin embargo, las profecías de Baba Vanga no hablan solo de desesperación. Eso es lo importante. Cuando hablaba de crisis, siempre mencionaba la posibilidad que se encontraba más allá de ella. Esto demuestra que su profecía no es un simple presagio de desastre, sino una advertencia que insta a tomar una decisión. En las profecías sobre la península, el lenguaje de la esperanza aparece principalmente así. La razón por la que el junco que parece a punto de romperse sobrevive a la tormenta es porque sus raíces están profundamente ancladas en la tierra. El junco, que parece frágil, en realidad tiene raíces profundas. La historia de México, que ha preservado su lengua, cultura e identidad a través de innumerables invasiones y conflictos durante miles de años, es precisamente eso. Las invasiones, las guerras de independencia, las intervenciones extranjeras. En medio de todas esas tormentas, el junco sobrevivió. Baba Vanga podría estar diciendo que esas raíces también mostrarán su fuerza en la crisis de 2027. La expresión "el junco que parece a punto de romperse" también sugiere otra cosa. Militarmente, México no puede compararse con las grandes potencias. Su economía también es pequeña en comparación con la de Estados Unidos o China. Sin embargo,
Esa pequeñez crea flexibilidad. Un árbol enorme se rompe con un viento fuerte, pero el junco se dobla y se levanta de nuevo. ¿Acaso Baba Vanga usó la imagen del junco para hablar de esta flexibilidad, de esta resiliencia? En sus profecías también hay una mención a la juventud. Donde cae el árbol viejo, brota un nuevo retoño. Lo que nutre ese brote es el agua subterránea. Si leemos esta frase en el contexto mexicano, es posible una interpretación interesante. La caída del árbol viejo es el colapso del orden establecido. Que brote un nuevo retoño significa la aparición de una nueva generación, nuevos valores, nuevas formas. Y lo que nutre ese brote es el agua subterránea, es decir, una fuerza invisible, la creatividad, el pragmatismo y la energía cultural de las generaciones jóvenes de México podrían ser esa fuerza. Baba Vanga también dejó estas palabras. La música cruza primero la frontera y luego la gente la sigue. Al principio, nadie entendió su significado, pero viendo la realidad actual, donde jóvenes de todo el mundo escuchan música mexicana, ven sus series, comen su comida y aprenden español, el significado de esta profecía cobra una nueva dimensión. La música cruzando primero la frontera. La cultura moviendo el mundo, antes que la diplomacia o el poder militar. ¿Sabía Baba Vanga hace décadas que el poder blando de México ya estaba predestinado? Pero la palabra que aparece con más frecuencia en las profecías de Baba Vanga es, de hecho, elección. Ella no dijo que el futuro estuviera fijado, todo lo contrario. Lo que veo son posibilidades. Lo que convierte esas posibilidades en realidad es la elección de la gente. Esta es la clave. La profecía no es un futuro determinado, sino una advertencia. Dependiendo de la elección que se haga al escuchar esa advertencia, el resultado puede cambiar. Entonces, ante 2027, ¿en qué encrucijada se encuentra México? Baba Vanga también dejó palabras al respecto. En la encrucijada sobrevive quien no elige ni la derecha ni la izquierda, sino que encuentra su propio camino. Ni derecha ni izquierda, sino un camino propio. Esto se interpreta como la necesidad de encontrar un equilibrio diplomático basado en el interés nacional, sin someterse por completo a Estados Unidos o a China. Por supuesto, no es tan fácil como parece. Caminar por un sendero propio entre dos superpotencias requiere una sabiduría y un coraje extremos. Quien se para entre dos fuegos debe aprender a no inclinarse hacia ninguno. De lo contrario, ambos fuegos lo consumirán a la vez. Estas palabras de Baba Vanga describen con precisión el dilema diplomático actual de México. La ley de sobrevivir entre dos fuegos, sin inclinarse, es el desafío más difícil que México debe resolver de cara a 2027. Sin embargo, este dilema no es imposible. Baba Vanga no olvidó añadir lo siguiente: quien sobrevive entre dos fuegos, al final obtiene el fuego más fuerte. Quien sobrevive a través de la diplomacia de equilibrio entre dos superpotencias, finalmente adquiere la mayor influencia. Este es un mensaje de esperanza paradójico. La crisis puede convertirse en una oportunidad. El tema energético tampoco puede ser ignorado. Baba Vanga dejó varias profecías sobre la energía, y hay una frase que se interpreta como relacionada con México. Quien poseía el fuego del subsuelo dominó el mundo, pero quien posea la luz del cielo lo reemplazará. El fuego del subsuelo es el petróleo y el gas, los combustibles fósiles. La luz del cielo es la energía solar y renovable. El país que posea la tecnología para generar energía con la luz del cielo, sin combustibles fósiles, se convertirá en la nueva potencia mundial. México es un país rico en recursos energéticos, pero también tiene un potencial solar inmenso. Si llega una era en la que quien posea la luz del cielo se convierta en la nueva potencia, un país libre de la maldición de los combustibles fósiles podría encontrarse en una posición ventajosa. Quizás esta sea una nueva dirección que México deba encontrar después de 2027. La profecía sobre la tecnología también es asombrosa. En 1996, Baba Vanga dijo: las personas se conectarán entre sí con hilos invisibles, y todo el conocimiento fluirá por esos hilos. La interpretación dominante es que describía Internet, pero la siguiente frase es más interesante. El día que esos hilos se conviertan en un arma, no ganará el país más fuerte, sino el más inteligente. La profecía de que, en la era de la ciberguerra, la capacidad tecnológica será más importante que el poder militar, y que sobrevivirá no el más fuerte, sino el más inteligente. Baba Vanga también dejó palabras cautelosas sobre la unidad nacional. Era una frase que sonaba más a una oración ferviente que a una profecía. Lo que está dividido, algún día
se volverá a unir. Pero si se une a la fuerza, quedará una cicatriz. Si se une de forma natural, brotará carne nueva. Se trata de la unidad, no una unificación forzada o abrupta, Sino una integración que se logra de forma natural con el tiempo, una unidad sin cicatrices. donde brota carne nueva. Ese era el futuro que Baba Vanga imaginaba, pero también dejó una pista sobre el momento de esa unión. El hueso se suelda justo después de haber dolido más, justo después del mayor dolor, es decir, después de la mayor crisis. Se abre la posibilidad de la concordia. Si 2027 es ese momento de mayor dolor, es posible interpretar que lo que viene después podría ser el punto de partida de una nueva posibilidad. Finalmente, Baba Vanga dibujó así la visión futura de la península. La pequeña península se convertirá en un puente que una dos océanos. Sobre ese puente, todo en el mundo irá y vendrá. Un puente que une el Atlántico y el Pacífico. No es una simple expresión geográfica, un puente entre civilizaciones. Un centro que conecta continentes. Ese es el potencial fundamental que posee México y el destino último que Baba Vanga vio. Para que esta profecía se haga realidad, por supuesto, hay una condición. Justo antes de esta frase, Baba Vanga escribió: el puente debe sostenerse sobre dos pilares. Si uno de ellos tiembla, todo el puente se derrumba. Dos pilares. Eso es la unidad interna, la división social, el conflicto generacional, la polarización ideológica. Mientras uno de los pilares del puente tiemble, la península no podrá convertirse en ese puente entre dos océanos. Esta advertencia de Baba Vanga nos dice que la cohesión interna es tan importante como los peligros externos. Y por último, dejó estas palabras: la estrella brilla más intensamente en la noche más oscura. Esta frase no es un simple consuelo. Es la paradoja de que el momento más oscuro alberga la posibilidad más brillante y una esperanza condicional de que, por muy oscuro que se presente, 2027, la luz puede nacer de esa oscuridad. Baba Vanga cerró los ojos exactamente en la fecha que ella misma había profetizado. El 11 de agosto de 1996. La mujer que dejó incluso su propia muerte como una profecía ya no pronuncia nuevas palabras, pero las que dejó siguen vivas. Y entre ellas, las dirigidas a la península mexicana comienzan a brillar una por una, apuntando hacia 2027. El atentado del 11 de septiembre, el hundimiento del Kursk, la caída de la Unión Soviética, la pandemia. Todo estaba ya contenido en sus palabras. Entonces, ¿podemos decir que sus profecías sobre México son pura imaginación? La península de las dos caras. 4 bestias se reúnen en esa tierra. La pequeña península se convertirá en un puente que una dos océanos. Quizás ya sepamos hacia dónde apuntan realmente estas frases. La profecía siempre habla a través de los resultados, y lo que crea esos resultados, como dijo la propia Baba Vanga, es, en última instancia, la elección de la gente. 2027 ya está a la vuelta de la esquina. El significado con el que ese año será recordado en México aún no está escrito. Hay una de las últimas frases que Baba Vanga dejó. No era una profecía ni una advertencia, solo un susurro silencioso. Yo no puedo ver, pero ustedes sí pueden. Lo que la profeta ciega no pudo ver, nosotros sí podemos. Y quien puede ver, tiene la oportunidad de elegir. Todas las palabras que Baba Vanga dirigió a México hace décadas podrían haber sido, al final, para una sola cosa: la vieja oración de una mujer que deseaba que abriéramos los ojos y eligiéramos correctamente. Como respondamos a esa oración, determinará el significado del año profetizado de 2027. Si este video te resultó útil, por favor, suscríbete y dale a me gusta. Tu interés hace posible historias más profundas. Si es un castillo construido sobre arena, el día que la arena sea arrastrada por el agua, ese castillo desaparecerá sin dejar rastro. Había un documento sellado por un exagente de inteligencia antes de morir. La portada no tenía nombre, ni fecha, ni marca alguna. Solo un viejo archivo forrado en cuero gris. En el invierno de 2019, en un almacén de Virginia, ese archivo salió a la luz. Se dice que las primeras personas que leyeron su contenido se quedaron sin palabras durante mucho tiempo. El nombre del archivo era el Memorando Anderson. Robert Anderson. No mucha gente conoce este nombre. Vivió en las sombras durante más de 20 años, desde la década de 1970 hasta el final de la Guerra Fría. Apenas hay rastro de su existencia en los registros oficiales. Sin embargo,
Se dice que la vasta información que recopiló y analizó todavía es consultada extraoficialmente en algunas agencias. Décadas después, el documento que dejó no era un simple análisis de información, era una especie de libro de profecías. Basándose en el flujo del mundo que observó y registró durante décadas, describió los días venideros como si ya hubieran pasado. Cuando este documento se dio a conocer por primera vez, la mayoría de la gente se rió. Dijeron que era el delirio de un anciano, los garabatos de un megalómano, o un documento falso inventado por alguien. Pero entonces ocurrió algo extraño. Las profecías que Anderson dejó en su memorando comenzaron a hacerse realidad una por una, y de una manera que coincidía con asombrosa precisión con sus descripciones. Describió la caída de la Unión Soviética así: el gran oso se derrumba desde dentro. No es una fuerza externa. Los gusanos en el corazón del oso roerán sus huesos. El día que baje la bandera roja, la gente no se alegrará, simplemente se quedarán allí, atónitos. El 25 de diciembre de 1991, la bandera roja de la Unión Soviética fue arriada en el Kremlin. Hubo quienes se alegraron, pero muchos más se quedaron en un estado de confusión y vacío. Los historiadores lo registraron como una mezcla de conmoción e insensibilidad. Exactamente la escena que Anderson había descrito. Pero eso no fue todo. A finales de la década de 1990, escribió sobre un evento. El tigre del este sale a cazar y cae en su propia trampa. La trampa siempre estuvo allí, pero nadie la vio. El camino que parecía derramar oro era en realidad el borde de un acantilado. En 1997, la crisis financiera asiática, las economías del este de Asia, símbolo de un crecimiento acelerado, se derrumbaron en un instante. Anderson ya había dibujado esa escena décadas antes. La burbuja de las .com fue similar. Escribió: un nuevo objeto dorado ciega a la gente. Todos se abalanzan sobre él, diciendo que cambiará el mundo. Pero cuanto más brillante es la luz, más oscura es la sombra. Y ese objeto no tiene peso. Lo que no tiene peso, al final, se desvanece en el aire. En el año 2000, con el estallido de la burbuja de Internet, billones de dólares de capitalización de mercado se desvanecieron en el aire. Fue el día en que las cosas sin peso desaparecieron sin dejar rastro. Solo con estos 3 eventos, la gente comenzó a prestar atención al memorando Anderson. Pero había algo aún más impactante. Estaba en la parte final del memorando. Él había sellado esa parte con un doble sello. Se dice que la persona que rompió el sello sintió que le temblaban las manos al leer el contenido. Allí se hablaba de los días que aún no habían llegado. Y en el centro de esa historia había un año, 2026, y el invierno de ese año. Y en el centro de ese invierno había el nombre de una tierra, México. Anderson comienza el último capítulo del memorando así: para que un castillo de arena se derrumbe, basta una sola ola. El problema no es cuándo llegará la ola, son las personas que viven dentro, sin saber que es un castillo de arena. Y continuó: el mundo se apoya ahora en 3 pilares. El primero, una pequeña piedra hecha en una isla. El segundo, una maquinaria gigante operada por el continente rojo. El tercero, un chorro de fuego extraído de la tierra. Cuando estos 3 pilares se tambaleen al mismo tiempo, todo lo que el mundo conocía será redefinido. Y en el centro de esa redefinición, aguardará la llama de la península que dormía en silencio. ¿Qué era esa pequeña piedra hecha en una isla? Los analistas del documento se detuvieron durante mucho tiempo en este punto, y finalmente llegaron a una palabra: semiconductores. El objeto más pequeño y poderoso que mueve la civilización moderna. Esa pieza de silicio, del tamaño de una uña, con miles de millones de circuitos grabados. Y el lugar que los produce en mayor cantidad y con mayor precisión en el mundo es una isla, Taiwán. Su superficie es solo una fracción de la de México. Pero sin esta pequeña isla, la mayoría de los teléfonos inteligentes del planeta dejarían de funcionar. Los coches se detendrían. Los servidores de inteligencia artificial se apagarían. Los equipos médicos fallarían. Toda la civilización digital en la que vivimos depende de las fábricas de esta única isla. En el caso de los semiconductores avanzados, alrededor del 90% de la producción mundial se realiza aquí. Una estructura en la que, si una empresa de esa isla tiembla, todo el planeta se estremece. Anderson ya vio la vulnerabilidad de esa estructura hace décadas y dijo: no significa que la isla se incendie, significa que el agua que la rodea se calienta demasiado. En agua caliente,
la piedra se rompe. El estrecho de Taiwán, el mar angosto entre China y Taiwán. Durante décadas, buques de guerra han navegado y aviones de combate han sobrevolado este mar. Y en este mismo momento, la temperatura de ese mar sigue subiendo. En ese espacio, estimado como un riesgo de 1,6 billones de euros para la economía mundial. Lo que Anderson vio no fue un simple conflicto militar. Lo llamó bloqueo. El agua no fluye. La energía no entra. Las máquinas que hacen las pequeñas piedras se detienen una por una. La isla importa más del 97% de su energía. En el momento en que ese exterior se bloquea, las luces de las fábricas se apagan. Y nadie puede calcular qué otras luces en el mundo se apagarán cuando las luces de esas fábricas se apaguen. El segundo pilar del que habló Anderson era una maquinaria gigante operada por el continente rojo. La gente no tardó en darse cuenta de que se refería a China. Y esa máquina funcionó sin descanso durante décadas. La fábrica del mundo podía hacer cualquier cosa, más rápido que nadie y al precio más bajo. Mientras esa máquina funcionara, el mundo podía disfrutar de bienes baratos en abundancia. Las empresas podían acumular beneficios y los gobiernos podían imprimir dinero sin preocuparse por la inflación. Pero Anderson escribió esto sobre esa máquina. La máquina no funciona para siempre. Cuando las piezas dentro de la máquina se desgastan, la máquina no grita. Silenciosamente, su velocidad disminuye, su temperatura aumenta y se detiene en silencio. Eso es el colapso. No se derrumba estrepitosamente, sino que una mañana te despiertas y descubres que se ha detenido. El mercado inmobiliario de China ya ha comenzado a agrietarse. El grupo Evergrande se derrumbó. Country Garden se tambaleó. Y la construcción se detuvo en cientos de obras. La industria inmobiliaria, motor clave del crecimiento económico chino durante décadas, se estaba apagando desde dentro. Los jóvenes no encontraban trabajo y vagaban por las calles. La deuda de los hogares se acumulaba y los gobiernos locales se ahogaban en déficits fiscales. Anderson se refirió a esto como el gusano dentro de la máquina, silencioso, lento, pero sin parar. Aún más importante fue una frase que añadió específicamente al hablar de la máquina del continente rojo. Aquellos que teman que la máquina se detenga tomarán una última decisión. Esa decisión podría salvar la máquina, pero también es una decisión que calentará la isla. La última opción para salvar la máquina. Y esa opción calienta la isla. La gente guardó un largo silencio ante esta frase.